Mi nombre es Julián, y durante años pensé que el éxito y el orgullo iban de la mano. Pensé que el pasado debía quedar atrás, especialmente si dolía. Pero un encuentro inesperado me enseñó que la vida siempre guarda giros sorprendentes. Me divorcié de Camila hace 6 años. Éramos jóvenes, impulsivos, y aunque el amor existía, las heridas se acumulaban más rápido que las caricias. Yo quería crecer profesionalmente, ascender, viajar, lograrlo todo. Ella buscaba estabilidad, ternura y tiempo. Al final, elegimos caminos distintos, y aunque dije que fue mutuo, en el fondo sé que fui yo quien se fue primero. Con el tiempo, me convertí en un hombre de negocios exitoso. Viajes, trajes a medida, cenas lujosas, todo lo que había soñado. O eso creía. Las relaciones pasaron, ninguna duradera. El ruido de la ciudad me acompañaba más que cualquier voz cercana. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Una noche, después de una junta tensa y agotadora, decidí cenar en un restaurante sencillo al otro lado de la ciudad. No sé qué me llevó allí. Quizás el deseo de sentirme fuera del mundo brillante que había construido. Me senté solo en una mesa junto a la ventana. Observaba la gente, el ir y venir de la vida cotidiana, cuando una voz conocida interrumpió mis pensamientos. ¿Qué te gustaría ordenar? Levanté la vista, y ahí estaba ella. Camila, con un delantal, una libreta en la mano y una sonrisa amable, pero desgastada. Tardé un segundo en reaccionar. Mis labios no dijeron nada, pero mis ojos hablaron todo. Y fue en ese instante que supe, esa noche cambiaría mi vida. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ella también me reconoció. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Luego volvió a la compostura, como si fuera solo otro cliente. Pero yo sabía que por dentro, el impacto era tan fuerte como el mío. ¿Julián?, preguntó finalmente. En voz baja. Asentí, con una mezcla de sorpresa y vergüenza. No sabía si debía sonreír, disculparme o fingir que todo estaba bien. Al final, solo dije, Camila, no sabía que trabajabas aquí. Ella sonrió con cortesía, como si se pusiera una máscara para protegerse. Sí, desde hace un tiempo. ¿Qué te traigo? Me tomó unos segundos responder. No por el menú, sino porque en ese instante no podía dejar de observarla. Su rostro tenía las mismas facciones que amé, pero ahora llevaba una historia distinta, de lucha, de años difíciles, de dignidad en medio de la tormenta. Pedí algo simple. Ella asintió y se alejó. Mientras esperaba, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo había terminado allí? ¿Qué había pasado en su vida después de nuestra separación? ¿Estaba bien? ¿Feliz? ¿Sola? La vi atender otras mesas con la misma atención, la misma gracia sencilla que me había conquistado años atrás. Y sentí un nudo en el pecho. Me di cuenta de que, mientras yo había corrido tras el éxito, ella había vivido una vida que no conocía. Una vida que tal vez merecía más apoyo, más amor, menos abandono. Cuando volvió con el plato, le agradecí, y sin pensar demasiado, le pregunté si podía quedarme hasta que terminara su turno. Camila dudó. Me miró fijamente y dijo con voz firme, «Está bien, pero no sé si te va a gustar lo que vas a escuchar». Y así comenzó una conversación que no había tenido lugar durante 6 largos años. Esperé en silencio, observándola mientras terminaba sus tareas. Cada gesto suyo me resultaba familiar, pero también distinto. Era la misma mujer que había amado, y sin embargo, era otra. Una versión de Camila que había crecido sin mí, que había aprendido a sostenerse sola. Cuando finalmente se quitó el delantal y se sentó frente a mí, hubo un silencio incómodo. No sabía por dónde empezar, pero fue ella quien rompió el hielo. «¿Qué haces aquí, Julián?», me preguntó con sinceridad, sin rencor, pero tampoco con afecto. «No lo sé», admití. «Algo me trajo. No buscaba nada, y te encontré». Camila asintió, como si entendiera algo que ni yo había terminado de comprender. «No fue fácil, ¿sabes?», dijo. «Después de que te fuiste, tuve que aprender todo de nuevo, a pagar cuentas sola, a reparar cosas, a vivir con menos. Perdí amigos, trabajos, ilusiones, pero también encontré cosas que no sabía que tenía. Fuerza,
paciencia, coraje. Me dolieron sus palabras, porque eran verdad. Yo me había ido sin mirar atrás, creyendo que ella estaría bien porque era fuerte, sin detenerme a pensar en lo que eso significaba. Lo siento, Camila. Por todo. Ella suspiró. No fue un suspiro de alivio ni de tristeza, sino de alguien que por fin escucha lo que merecía oír hace años. Tarde, pero gracias. No esperaba disculpas, solo que no finjas que no pasó. Nos quedamos un rato en silencio, mirándonos como dos personas que alguna vez compartieron un mundo, ahora parados en planetas distintos. ¿Tienes hijos?, preguntó. No. ¿Y tú? ¿Estás con alguien? Negó con la cabeza. Me enfoqué en sobrevivir, no en rehacer mi vida. Y entonces lo supe. Aún quedaban cosas por decir, heridas por cerrar, y tal vez una puerta entreabierta que nadie esperaba. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó de pronto, con esa honestidad que siempre me había desarmado. Tragué saliva. No quería mentir. De muchas cosas dije, pero sobre todo, de haberme ido sin entender lo que tenía, de pensar que el éxito valía más que nosotros, de haberte dejado sola. Camila bajó la mirada, y durante unos segundos, ninguno dijo nada. El bullicio del restaurante ya había cesado. Éramos solo dos personas, con demasiada historia entre nosotros y un silencio cargado de emociones. Yo también cometí errores, admitió ella. No fui perfecta, ni supe cómo pedirte que te quedaras, pero esperaba que al menos intentaras entenderme. Asentí. Lo sabía. En mi prisa por construir un futuro brillante, nunca me detuve a escucharla realmente. Nunca entendí que ella no quería más, solo quería estar conmigo, acompañarme, ser parte de mi vida, no una carga. ¿Y ahora qué quieres, Julián?, preguntó. La pregunta me dejó sin aire. ¿Qué quería? ¿Redención? ¿Reconciliación? ¿Un cierre? No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez solo verte, escucharte, saber cómo estás. Y si es posible, ayudarte. Camila me miró con una mezcla de incredulidad y ternura. No necesito que me salves, dijo suavemente. Me salvé sola. Pero si quieres estar, como amigo, como alguien que por fin comprendió, quizá podamos hablar de vez en cuando. Sonreí. No esperaba más que eso. Y ese pequeño puente, después de tantos años de distancia, se sintió como un milagro. Esa noche la acompañé hasta su coche. Era modesto, viejo, pero limpio. Ella me agradeció por la comida, por las palabras, por haber escuchado. Y mientras la veía alejarse por las calles oscuras, supe que algo había cambiado en mí. No era amor lo que quería recuperar. Era la paz de haber sanado una historia inconclusa. Los días siguientes no pude sacarla de mi mente. No por nostalgia romántica, sino por algo más profundo. El peso de una deuda emocional, la sensación de haber dejado algo valioso tirado en el camino sin siquiera mirar atrás. Le envié un mensaje una semana después. Nada invasivo, solo un «¿Cómo estás hoy?», que sinceramente ni sabía si respondería. Pero lo hizo. Corto, simple. «Estoy bien, gracias. ¿Tú?». Y así, poco a poco, empezamos a hablar. No todos los días, no por horas, pero con esa frecuencia honesta que nace de la intención sincera de reconstruir desde los escombros. Me contó que estudiaba por las noches para terminar una carrera que había dejado por apoyarme a mí en nuestros años juntos, que trabajaba doble turno cuando podía, que aún cuidaba de su padre enfermo. Todo eso lo hacía sola, sin quejarse, sin culpar a nadie. Y mientras más la escuchaba, más me impresionaba. Porque Camila, sin lujos, sin redes de apoyo, sin el ruido del éxito, había logrado algo que yo no. Dignidad sin resentimiento, fuerza sin amargura. Una tarde la invité a almorzar. Dudó, pero aceptó. Fuimos a un café pequeño, lejos de la ciudad corporativa en la que yo vivía. La conversación fue suave, madura. No hablábamos del pasado, sino del presente. De libros, de música, de sueños que no murieron, solo se transformaron. ¿Alguna vez te imaginaste esto?, le pregunté. Jamás respondió, pero me alegra que esté pasando. Y entonces lo entendí. No todos los amores deben volver para ser plenos. Algunos solo necesitan cerrarse con respeto,
con humanidad, con gratitud. Ese almuerzo fue el primer paso de algo que no tenía nombre, pero que se sentía verdadero. Y eso, para mí, ya era un regalo. A medida que los encuentros se hicieron más frecuentes, también lo hicieron las risas. Ya no hablábamos desde el dolor, sino desde la curiosidad de conocernos otra vez, desde esa distancia segura que da el tiempo y el crecimiento. La Camila que tenía frente a mí no era la joven que conocí, ni la esposa que dejé. Era una mujer completa, sin adornos, sin necesidad de probarle nada a nadie. Y yo, por primera vez en años, sentía que no tenía que fingir. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, le pregunté si era feliz. Ella se detuvo, respiró profundo y dijo, «No todos los días, pero sí en paz». Y eso es más de lo que alguna vez imaginé. Me conmovió esa respuesta, porque yo, a pesar de todo lo que tenía, aún no sabía si podía decir lo mismo. Paz, esa palabra me perseguía últimamente. En el ruido de mis reuniones, en el brillo falso de mis logros, todo se veía bien por fuera, pero por dentro seguía incompleto. ¿Y tú?, preguntó de vuelta. ¿Eres feliz, Julián? Quise responder que sí. Que lo tenía todo, que mi empresa crecía, que mis cuentas estaban más llenas que nunca. Pero no pude. Estoy aprendiendo, dije con sinceridad. Ella asintió. No juzgó. No presionó. Solo caminó a mi lado en silencio. En ese momento entendí que su presencia no era para llenar un vacío, sino para recordarme que aún tenía la capacidad de sentir, de reconstruirme desde adentro. A veces no buscamos volver al pasado. Solo queremos que alguien nos vea como somos hoy. Y Camila me estaba viendo, sin expectativas, sin promesas, solo con verdad. Y en ese acto tan simple, empecé a encontrar lo que ni todo mi dinero había podido darme: calma. Los meses pasaron, y lo que empezó como un reencuentro inesperado se convirtió en una amistad sincera. No volvimos a hablar de nosotros en tiempo presente, ni de revivir lo que fuimos. Era como si ambos entendiéramos que lo más valioso no era retomar lo perdido, sino sanar lo que dolía. Camila seguía trabajando en el restaurante, pero ahora con otro semblante. Yo la visitaba de vez en cuando, sin avisar, no para impresionarla, sino para escucharla. A veces le llevaba un libro, otras una flor envuelta en papel craft, nada costoso. Ella siempre sonreía, agradecía y me decía con ironía. Nunca imaginé que el Julián de los trajes caros sabría elegir flores tan simples, y yo le respondía. Aprendí que las más simples son las que más duran. Una tarde, mientras tomábamos un café en su pequeño departamento, me mostró una foto vieja de nosotros, en un viaje al mar, cuando aún no teníamos nada. Estábamos jóvenes, despeinados por el viento, riendo sin preocupaciones. ¿Te acuerdas de ese día?, me preguntó. Claro, fue la última vez que me sentí libre, antes de que la ambición me robara la calma. Ella no dijo nada. Solo me miró con esa expresión que mezcla nostalgia y perdón. Fue ahí que supe que todo lo que había hecho desde ese encuentro casual en el restaurante no era para recuperarla, sino para redimirme, para convertirme, finalmente, en el hombre que no supe ser. Y aunque ella ya no me pertenecía, su presencia había cambiado mi vida de una forma que no imaginé. El Julián de antes murió aquel día que la encontró sirviendo mesas. El que nació después agradece cada instante que ella decidió quedarse, aunque solo fuera como amiga. Un año después de aquel primer encuentro, Camila recibió una oferta para administrar un pequeño café en otro estado. Era un proyecto independiente, una oportunidad que había estado esperando por mucho tiempo. Cuando me lo contó, sentí una punzada en el pecho. Egoístamente, no quería que se fuera, pero sonreí. «Es perfecto para ti», le dije. «Te lo mereces». Ella me tomó de la mano y dijo algo que no olvidaré jamás. «Gracias por no intentar retenerme, por no hacer de esto una historia que terminara igual que antes». Sabía exactamente a lo que se refería. Esta vez no había dependencia, ni silencios acumulados, ni sacrificios unilaterales. Solo gratitud por habernos reencontrado, por habernos perdonado, por habernos visto tal como éramos, sin disfraces. La despedí en la terminal con un abrazo largo y sin palabras. No necesitábamos promesas. Lo importante ya se había dicho.
y lo que no, se entendía con solo mirarnos. Volví a mi vida, pero no era la misma. Mi empresa seguía creciendo, pero ya no era mi centro. Empecé a apoyar proyectos pequeños, cafés de barrio, negocios locales. Descubrí que ayudar a otros también me sanaba. Camila y yo seguimos hablando de vez en cuando. Un mensaje corto, una foto, una frase. No hacía falta más, porque ahora, en la distancia, éramos parte de una misma historia, pero cada uno desde su propia página. Encontré a mi ex esposa siendo mesera, y lo que hice no fue comprarle una vida mejor, ni pedirle que volviera. Lo que hice fue escucharla, respetarla, reconocer su valor y dejarla volar. Y en ese acto, me liberé yo también. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.